Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla como siempre su amigo, el doctor Javier Barba. En esta ocasión, para analizar este tema sobre el Espíritu Santo, mucho se pone en duda, se pone en el tapete si el Espíritu Santo es una de las personas de la divinidad, ¿sí? Y esto lo podemos nosotros sacar en claro viendo cómo el Espíritu Santo tiene cualidades de persona, ¿no? Por ejemplo, dijimos que una persona es toda aquella que tiene tres cosas en sí mínimamente, que es pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Sí? Si no, estaríamos en el nivel de los seres irracionales, de los animales. Por ejemplo, los animales no tienen voluntad porque ellos actúan por instinto, ¿no? En cambio, nosotros, las personas, porque somos personas, tenemos voluntad, es decir, la capacidad de elección o de decisión, de elegir, ¿no? Veamos aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, vamos a ver, en el versículo 11, dice así. Vamos a ver desde el 8 aproximadamente, que es el Espíritu Santo el que reparte dones, y esto no lo puede hacer algo o alguien que no tiene entonces personalidad. A uno, dice, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo está repartiendo, está otorgando dones a su iglesia, a sus hijos, ¿no? En el versículo 10 dice, a uno le da el poder de hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, ¿sí? A otro le da el don de lenguas, la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Y en el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, esa cualidad solo la tiene el Espíritu Santo porque Él decide otorgar dones a su iglesia. Entonces ahí vemos la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 10, dice así: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es el que tiene entre sus cualidades el revelarnos las cosas que están en el espíritu o en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Dice, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios, ¿no? Aquí vemos que nadie revela las cosas profundas de Dios, ni conoce lo que está escondido en el corazón de Dios, y ni es revelado al hombre sino únicamente a través de su espíritu. En el libro de Salmos, vamos a ver Salmos en el capítulo 139, ¿sí? Versículos 7 hasta el 11 dice, David escribe, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo o subiría al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiaría tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti.
ahí vemos que cuando habla acá de que nosotros no podemos escondernos de Dios, ¿no? Por eso acá dice, jamás podría escaparme de tu Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que los hombres estamos siendo conocidos por Dios, ¿no? Su Espíritu es quien nos examina, quien conoce también lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces aquí tenemos los atributos que demuestran que el Espíritu Santo es Dios también, o que tiene los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Veamos otras características sobre la personalidad del Espíritu Santo. Dice acá, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 8, versículos 26, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, es probable que nosotros, cuando elevamos nuestras plegarias, nuestras súplicas al trono de la gracia, nosotros digamos o nos expresemos mal y pidamos mal a veces, no pedimos como conviene, dice la Escritura. Pero el Espíritu, que sabe lo que necesitamos y lo que le agrada al Padre, el Espíritu Santo es el que con gemidos indecibles, y gemidos que no se pueden expresar en palabras, dice, es el que le pide al Padre por nosotros. Desde luego que el Padre, dice, conoce cada corazón, conoce lo que hay en el corazón del hombre. Antes de que suba el pensamiento, ya Dios ya lo conoce, ¿sí? Y sabe lo que el Espíritu necesita o pide para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo entonces intercede por nosotros los creyentes, y esto lo hace en armonía con la voluntad que tiene Dios, no en desacuerdo. No hay un ápice de rebelión o de desacuerdo en esto. Otra cosa, en el libro de Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos 11. Versículo 11 dice acá que nadie conoce entonces los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Asimismo, como solamente yo puedo conocer lo que está en mi pensamiento, porque nadie puede leer mi pensamiento, ¿sí? Nadie humano, estamos hablando. Así también dice acá, excepto el propio espíritu de esa persona, nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios, ¿no? Y está hablando del Espíritu Santo, que es uno de los nombres, como decíamos, con los que también se lo reconoce a la tercera persona de la divinidad. En el libro de Efesios, capítulo 4:30, dice, no entristezcan al Espíritu, o no contristéis, dice otra versión, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, o en otra versión dice, ustedes están marcados como suyos, como hijos de Dios,
Entonces no lo entristezcan al Espíritu Santo. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, o tendremos las arras de la salvación, ¿no? La garantía ya de que hemos sido salvos, de que somos salvos. Entonces, al Espíritu Santo nosotros lo podemos entristecer, por ejemplo, y no podemos entristecer a alguien que no tiene personalidad. En el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, el capítulo 14, el versículo 23, dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Entonces, bueno, aquí cuando dice vendremos, está hablando, como decíamos, en el plural, ¿no? Vendremos a vivir, como en el libro de Génesis, cuando dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba también la tercera persona de la divinidad junto con el Hijo, ¿no? Y ahí mismo también vemos en el libro de Génesis que el Espíritu se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo estuvo en el momento de la creación de nuestro mundo. Pero hay una promesa interesante, la promesa de que Dios va a dar a su iglesia el Espíritu Santo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, o sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Entonces esta es una promesa que Dios ha dado para su iglesia, para su pueblo, que en el último tiempo, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, el Señor va a derramar, ¿sí?, el Espíritu Santo sobre aquellos que estén preparados para recibirle. En el libro de San Juan 6:7, vamos a ver, dice: Felipe contestó, aunque San Juan 16, 7, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, decía Jesús, porque si yo no me fuera, el abogado defensor, ¿sí?, que también es otro de los nombres con que también se lo reconoce o aparece acá al Espíritu Santo, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Esta es la nueva versión Torres Valera, pero vamos a ver otra edición, por ejemplo, como aparece en la Reina Valera del año 1960. Porque yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fueros, os lo enviaré. Y es el Espíritu Santo el que nos convence, dice, por eso dice, conviene que Él venga, porque es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces las personas pensamos o esperamos que por nuestros argumentos, ¿no?, nuestra retórica, podemos convencer a alguien, y esto es totalmente falso, es falaz, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Dice, ¿cumplió Dios su promesa de enviar el Espíritu Santo? Bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13 y 14, se nos demuestra que sí lo hizo, ¿no?
Cuando entonces los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, entonces el Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia, ¿sí? Y empezaron a hablar en lenguas, que era uno de las, como leíamos algunos, de las cualidades o de los atributos o dones que el Señor repartiría a su iglesia. Dice acá en el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sí. Entonces, en el libro de Efesios, otro texto más, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí vimos que el sello lo recibimos, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros recibimos el sello y con él la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la vida eterna, o la redención o el recibimiento de la herencia que es la vida eterna, ¿no? Y dice esta última pregunta acá, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 16, en el versículo 8 en adelante dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que esta es la misión que tiene el Espíritu Santo. Como decíamos, nosotros no podemos por nosotros mismos hacer nada, sino a través del Espíritu Santo, que es el que convence. Dice acá, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, si usted llega a aceptar a Jesús como su Redentor, su Salvador y como Señor, entonces es porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. De justicia, de que a través del reconocimiento de Jesucristo usted es declarado justo en las cortes celestiales, es a través del Espíritu Santo también. Dice, por cuanto voy al Padre no me veréis más, y de juicio, el juicio que va, el juicio venidero, y que ya hablaremos en otra oportunidad, el juicio final, de que va a haber una sentencia, como dijo Jesús, en algún momento separará las ovejas de los cabritos, el trigo de la paja, ¿no? En algunas parábolas lo ejemplificó este acto. El juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Hay una sentencia. Entonces, esta es la misión del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos siempre que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios las cosas, y el Espíritu Santo es el que se encarga de, vamos a decir, reformular nuestras peticiones, nuestras oraciones, para presentarlas sin ninguna mezcla, partícula de la miseria humana o del pecado que tiene el hombre. Es a través de los méritos de Cristo que el Espíritu Santo presenta nuestras peticiones delante de su Padre. Bueno, hay más que hablar sobre esto, pero vamos a dejarlo aquí. Seguramente en otra oportunidad, conforme avancemos en nuestros estudios, seguiremos
ahondando en estos temas. Hagamos una oración. Amado Señor, te damos las gracias en esta oportunidad por habernos permitido conocer y reconocer que a través de tu Espíritu Santo, oh Dios nuestro, trabajas en nuestros corazones y te manifiestas a nosotros. Gracias por enviar al Espíritu Santo para que nos redarguya y nos convenza de nuestra necesidad de salvación y para aceptar los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Todo esto te lo pedimos y agradecemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Será hasta otra oportunidad. Que el Señor les siga bendiciendo.